Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lisette y hoy día junto con mis compañeros les hablaremos sobre las reflexiones de las prácticas comunitarias desde una aproximación a una terapia ocupacional del sur. Y bueno, en la siguiente exposición presentaremos una reflexión acerca de las prácticas comunitarias de la terapia ocupacional en Latinoamérica. Esta se llevó a cabo gracias a dos grandes profesionales, los cuales que gracias a su interés y motivación decidieron mostrar sus ideas y sabidurías netamente una visión del sur. Sus nombres son Silvia Pollinelli, de Argentina, y Juan Pino, de Chile. Gracias a su colaboración nos dimos cuenta que entre los países latinoamericanos existe una desinformación muy grande, debido a que, a pesar de que tenemos las cosas en común, culturalmente estamos netamente desinformados. Para ello, debemos enfocarnos en cómo estos países latinoamericanos se mueven, sufren y se rebelan. Cabe destacar que ya son 50 años de terapia ocupacional e investigar este sur casi invisible es una oportunidad netamente para crecer. Sin más, los invito a que puedan quedarse y ver esta gran presentación, ya que hablaremos respecto a las comprensiones comunitarias de la terapia ocupacional, mostrando sus enfoques y diversos métodos, indagando sobre sus hitos y desarrollo, y por supuesto para actualizarse respecto a las prácticas comunitarias actuales de la terapia ocupacional. Comprensión de lo comunitario en terapia ocupacional desde la ocupación como campo de acción, como enfoque y como práctica. Para comprender lo comunitario en terapia ocupacional es necesario ver la ocupación como una producción social. A través de prácticas comunitarias realizadas por terapeutas ocupacionales de Latinoamérica, surge una manera distinta de entender la ocupación, ya no de una forma individual, sino de una forma colectiva, abarcando diferentes contextos, y el territorio se entiende como un lugar de tiempo y espacio donde la vida acontece. Esta es particular de cada sujeto. La ocupación se entiende entre la relación con los otros y las cosas. Esta experiencia es la que produce significado y sentido y nos constituye como sujetos. Estos acontecimientos se explican para promover una terapia ocupacional social desde una perspectiva crítica y desde la epistemología, que plantea la necesidad de reconocerlas y conceptualizarlas para así generar praxis que fortalezcan la emergencia. Esta busca ver la comunidad como un sitio de ser-hacer del sujeto simbólico, cultural, y no solo como un territorio geográfico. Para hablar de práctica comunitaria de terapia ocupacional, es necesario revisar nuestros enfoques y sus efectos en las propias comunidades y en nosotros mismos, tales como la salud comunitaria y la rehabilitación basada en comunidad, la práctica comunitaria con los espacios de intervención en vulnerabilidad y exclusión, y una última que plantea lo comunitario a nivel ontológico, que es el ser, en el sentido de ocupación inseparable del ser-hacer. Es indispensable que nosotros como terapeutas ocupacionales revisemos nuestros enfoques y sus efectos, ya que nuestra acción no es neutra, sino que es de una forma rehabilitadora, que busca y integrar al sujeto en una comunidad plena, que se sienta incluido siempre en esta comunidad.
Se podría plantear que la intervención comunitaria, vista como una práctica, obedece a un esquema de creencias, significado y valoraciones que se ponen en juego en en un campo de actuación llamado comunidad. De esa manera, la intervención comunitaria se ha empezado a ocupar como una técnica o una metodología que asegura resultados beneficiosos para mantener un cierto equilibrio en la sociedad. Bueno, ahora hablaremos de algunos hitos, desarrollos y referentes de la terapia ocupacional en Latinoamérica. En Chile, algunas experiencias iniciaron principalmente en los años 70 en cárceles, en el ámbito de la salud mental. Luego, en los años 80, se dio en el contexto de la dictadura militar, especialmente en salud y pobreza. En los años 90 aún se cuestionaba que la intervención comunitaria fuera terapia ocupacional, especialmente desde las visiones más funcionalistas y tradicionales de la profesión. Una terapeuta llamada Silvia Polinelli, que fue docente en una universidad de Argentina, abrió una especialización en la terapia ocupacional comunitaria como un espacio para pensar y contribuir en el otro. Acá se valoraron hitos importantes ya que fueron reconocidos por los derechos humanos. En Argentina, una de las primeras terapeutas ocupacionales en iniciar el camino que inició el camino de la terapia ocupacional comunitaria fue Liliana Canulli, ya que trabajó en la rehabilitación basada en comunidad. En Colombia, también se comenzó a trabajar la terapia ocupacional, pero está basada en la rehabilitación comunitaria, con aportes a personas en situación de discapacidad. En Chile se destacaron algunos hitos en los periodos de la predictadura, dictadura y postdictadura, en 1973 y 1990. Acá se hizo una llamada al trabajo poblacional y el trabajo comunitario. Y por último, el desarrollo de la práctica comunitaria tiene diferentes matices. Uno, se puede reconocer una práctica a través del predominio institucional y prácticas comunitarias con base autónoma. En el siguiente tema vamos a hablar de la aproximación a la situación actual de prácticas comunitarias en Chile y en Latinoamérica. Actualmente, la mayoría de los países en América Latina, los terapeutas ocupacionales forman parte de políticas públicas, planes y programas que invierten en las comunidades, especialmente en Chile, y en el campo de rehabilitación física desde la psiquiatría y la salud mental comunitaria. Siempre debemos tener en cuenta los aspectos que afectan al desempeño profesional, como la violencia, el desempleo y las enfermedades crónicas. En el contexto de la historia social, existe un estilo y una sociedad de consumo individualista que ignora el valor de comunidad y de participación. Las comunidades y los terapeutas ocupacionales que trabajan con ellos han experimentado la realidad de la industria a través del sistema político y económico, sobre la base de reconocer nuestro conocimiento, preservar y luchar contra nuestra cosmovisión ancestral y original. Muchas prácticas comunitarias en América Latina han respondido a objetivos de posicionamiento más amplios, y la terapia ocupacional comunitaria puede convertirse en parte de proyectos políticos regionales. Los terapeutas ocupacionales aquí están comprometidos a brindar derechos y ocupaciones a las personas y comunidades explotadas y aisladas, esforzándose por inspirar posibilidades y experiencia para desarrollar proyectos colectivos de transformación. Ahora vamos a presentar algunos de los exponentes que tiene la aproximación de la situación actual de las prácticas comunitarias en Chile y en Latinoamérica. Tenemos como referentes, como primer punto tenemos de referente a Chaparro, Fuentes y Morán, que a través de la prevención y la promoción de la salud, el establecimiento de vínculos entre los objetivos de salud para aumentarla, prolongamos la vida y reducir las desigualdades que requieren una formación profesional acorde a las políticas públicas, especialmente la formación en atención primaria de salud. Tenemos como segundo referente a Pellegrini, que señala que las intervenciones de terapia ocupacional comunitaria están estrechamente relacionadas con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, y enfatiza que las ocupaciones deben responder a las necesidades de su época. Actualmente la terapia ocupacional es necesaria para resolver problemas como la violencia, el desempleo y las enfermedades crónicas que afectan el desempeño ocupacional. Tenemos como tercer referente a Pino y Ceballos, que vincula la discusión dada por Martínez con la intervención de terapeutas ocupacionales y otros profesionales incorporados en la estrategia de la rehabilitación basada en la comunidad.
como último referente tenemos a Pinos y Ceballos con Sepúlveda, que destacaron la necesidad de adquirir conocimiento en esta área a partir de la terapia ocupacional crítica comunitaria y llamaron la atención sobre el número limitado que habían de bibliografías disponibles en las que dominan pocas experiencias prácticas y conceptualizadas. Este sería el fin de la aproximación de la situación actual de las prácticas comunitarias en Chile y Latinoamérica. Discusión. A través del ejercicio personal y la experiencia ha ido conformando una actuación en la TEO. Esto permite identificar los problemas de las personas y la capacidad del trabajo con equipo interdisciplinario. Gracias a esta formación central en la vida cotidiana y el hacer de las personas, los terapeutas tienen una mirada mucho más integradora, central en los recursos y en las potencialidades, y no solo en los problemas. Por lo tanto, es relevante que en cualquier intervención se conozca el sujeto, su historia y lo que realiza en su entorno. Para evaluar e intervenir de manera participativa es necesario el vínculo entre el TO y las personas, para así diseñar una intervención situada en la realidad. Cuando se interviene de una manera situada, existe la posibilidad que la intervención y la evaluación se realicen en espacios comunitarios naturales, que es ahí donde pasa todo. Esto nos habla de la construcción del sentido de comunidad, que es un sentimiento compartido, que las necesidades que se tienen se suman con la cooperación de todos. La necesidad del nosotros se enfrenta en el crecimiento del individualismo y la caída del sentido comunitario. Las nuevas formas de participación social muestran el progreso de la individualización y la aparición de comunidades en función de intereses individuales. En las acciones del TEO se consideran dos claves. La primera, la visita domiciliaria, que tiene como aspecto conocer el hogar para hacer el proceso del cambio donde se origina. Y la otra es el trabajo en la calle, que se ve como un espacio que se extiende de la intimidad del hogar, donde lo privado y lo público rompen sus límites. Tenemos acá a De Souza. De Souza dice que el capitalismo ha afectado nuestra vida, ya que por esto aumenta la agresividad y el ser individual, y esto origina problemáticas que a veces nosotros no nos damos cuenta. De Souza dice que para lograr superar la dominación del norte y pasar a la del sur, es necesario visualizar nuestras prácticas a través de la experiencia, sistematizarla y sociabilizarla, para que así los viejos conocimientos que estaban en el norte sean solo uno y podamos pasar a los conocimientos del sur, incorporando todo esto. De Souza aporta la sociología a las ausencias, la emergencia. La sociología de la ausencia es el estudio de lo que carecemos y no nos damos cuenta que no está. Y la sociología de la emergencia es todo aquello que surge a través de los movimientos y acciones colectivas. Tenemos una pregunta que dice él: ¿cuáles son los retos que tenemos que poner en práctica la terapia ocupacional comunitaria del sur? A nivel micro, hay que desnaturalizar las acciones discriminatorias entre nosotros mismos, salir de la individualidad, recuperar el sentido de la comunidad, el tejido social, reconocer el apoyo, reconocernos a nosotros mismos, y a nivel macro, problematizar, enfocarnos en los problemas culturales que alimentan nuestros prejuicios, así como reconocer las condiciones materiales en las que vivimos. Esto quiere decir que hay que sacarnos la idea que tenemos viviendo en el norte y escanearnos, aprender de nuestras experiencias, saber nuestros dolores, alegrías y actuar sobre ello. La conclusión, debemos comprender que las prácticas comunitarias no se deben separar de las clínicas. Pensar en la TO centrada en el sujeto y otra centrada en la comunidad, ya que el desafío que se plantea es que estas dos se unan como puente. La práctica comunitaria dejó de ser de pocas personas y ahora muchas personas están por ella. Se plantea mostrar una mirada crítica a la construcción de la intervención comunitaria, y tenemos que la política pública nos restringe a nosotros como terapeutas como ocupacionales, y nosotros somos parte de la comunidad en Latinoamérica. Y tenemos como último slide que más de 50 años la TO ahora levanta la necesidad de trabajar el proceso que nos moviliza y tensione la necesidad de generar un cambio. Es decir, que ahora nosotros estamos mostrando los cambios de la terapia ocupacional.
Y eso es. Gracias por su atención.